infinidad de veces le perdonó al pueblo sus pecados, su rebeldía, su falta de fe. Dios lo seguía perdonando y bendiciendo, hasta que Dios dijo, se terminó. Ya no es tiempo de bendición, ya no es tiempo de victoria, ya es tiempo de derrota, ya es tiempo de salir avergonzado. Y el pueblo, ustedes se acuerdan, no quiso hacer caso a Moisés, se fue a hacerle guerra al pueblo y salieron perdiendo. Hay un tiempo para todas las cosas, hay un tiempo de Dios. Yo me imagino la tristeza de Moisés entendiendo los tiempos de Dios y viendo al pueblo decir, no lo hagan, van a salir derrotados. Pero para darles otro ejemplo cortito, no hace falta que usted lo busque porque estoy casi seguro que todos saben, si alguien no sabe me levanta la mano, sobre la historia del arca de Noé. A ver, no, todos la sabemos, desde niño sabemos la historia del arca de Noé. Dios le pidió a Noé que haga un gran arca. Cuando terminó, después te lo lee en la Biblia, todo ese relato, si no lo conoce de memoria, cuando termina, le da 7 días para juntar los alimentos, para traer los animales de 2 en 2 y para meter a su familia. Y al 7º día le cierra la puerta a Dios. Dice el relato que Dios le cierra la puerta y ahí cambió los tiempos. Hasta el día 7º había tiempo de gracia, misericordia, perdón, pero cuando se cerró la puerta, vino un tiempo de juicio para toda la humanidad de ese tiempo. Cambió los tiempos de un día para el otro. Y hoy vivimos tiempos algo similares a los del arca de Noé. Metafóricamente hablando, hoy también hay un arca de salvación. Jesucristo es nuestra arca de salvación. Y todo aquel que a Él se acerca con fe, tiene salvación, tiene vida eterna. Hasta que un día Dios diga, se terminó el plazo de la gracia. Hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo de proclamar las buenas nuevas, hoy es tiempo de gracia, de perdón, porque el arca que es Jesucristo, por eso es que dice que nosotros somos injertados en Cristo, metidos en Cristo, estamos en Cristo. Y fuera de Cristo no, porque no hay salvación. Los que estaban en el arca alcanzaron salvación. Los que estaban afuera se ahogaron. Los que están en Cristo viviendo tienen salvación. Los que están fuera están perdidos. Por eso hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hablamos de que Cristo es el arca de salvación, pero Cristo también es el que cumplió perfectamente todos los tiempos de Dios. Veamos algunos ejemplos. Jesús nació en el tiempo perfecto de Dios. Gálatas 4:4. Lo leímos la vez pasada, lo volvemos a leer. Gálatas 4:4 dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, cuando se cumplió el tiempo de Dios, Él envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dicho en la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Cuando se cumplió el tiempo. Y habíamos hablado que Jesús no podía nacer en cualquier tiempo. En este tiempo no podría haber nacido Jesús. Una, porque no hay templo en Jerusalén. ¿Y cómo diría él, voy a derribar este templo y a los 3 días lo voy a edificar si no hay templo? En el tiempo justo de Dios nació él. En el tiempo de Dios fue circuncidado y le pusieron el nombre.
Busquen si quieren en Lucas 2, 21, 24. Lucas 2, 21 en adelante. Dice, cumplidos los 8 días. A los 8 días había que circuncidar al bebé. Ni a los 9, 10, 11, 2 semanas y media, ni a los 7, ni a los 3, 8 días. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de los padres, especialmente la madre, ellos fueron, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Sus padres eran, José y María, eran cumplidores de la palabra de Dios. No solamente oidores, sino cumplidores. A los 8 días hay que circuncidar, a los 8 días le circuncidan. A tal día hay que ir al templo a ese día fueron. Hay que llevar tal ofrenda llevaron. No hicieron nada, ni fuera de tiempo, ni nada que no esté escrito. Y eso fue lo que enseñaron a sus hijos. Porque de lo que vivimos enseñamos a nuestros hijos. Si vivimos en rebeldía, enseñamos naturalmente rebeldía. Pero si vivimos cumpliendo la palabra de Dios, naturalmente enseñamos cumplir con la palabra de Dios. Por eso tomo esto, porque ahí Jesús no lo estaba haciendo voluntariamente. Él era un niño, un bebé, pero sus padres le enseñaron a cumplir los tiempos y los propósitos de Dios. Veamos cuando Jesús comenzó su ministerio. Quieren buscar en Marcos 1, 14 y 15. El título que ustedes van a tener en su Biblia, generalmente Jesús principia su ministerio. Ahí hay una palabra muy interesante para entender el tema de los tiempos. Marcos 1, 14 dice, después. Y subrayen ese después porque es tiempo. Después. No antes, no durante, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, miren cómo empieza a predicar, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. Qué forma rara de empezar a predicar, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se acercó, arrepiéntanse y crean el evangelio. Pero Jesús comenzó a predicar después que Juan el Bautista fue encarcelado. Para corroborar eso, en Mateo 4, versículo 12 en adelante, dice lo mismo con otras palabras. Mateo 4:12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y miren lo de que dice el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Después de que Juan el Bautista fuera puesto preso, Jesús comienza a predicar, comienza su ministerio y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, a pesar de que Jesús es el Hijo de Dios, había sido lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de poder, podemos decir que tenía todas las cualidades,
Él esperó el tiempo de Dios para comenzar a predicar y comenzar su ministerio. No comenzó antes, no comenzó después. Es muy claro en la Biblia que después de que Juan el Bautista es encarcelado, Jesús comienza su ministerio. Después, Él esperó que el ministerio de su predecesor, Juan el Bautista, terminara. Y después de que terminó, Él comienza. No antes. Respetó los tiempos de Dios. ¿O quieren que se los diga más vulgarmente? Si me lo permiten, ¿o no? ¿Saben que Jesús no le serruchó el piso a Juan el Bautista? Esperó que termine el ministerio de Juan el Bautista. No le serruchó el piso. No lo hizo durante, sino que lo hizo después. Y si aprendiéramos eso, en las iglesias, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos? Si aprendiéramos a esperar los tiempos de Dios para cada uno, para cada ministerio, para lo que Dios te dio. Si Dios te dio ministerio, si Dios te dio algo para hacer, también te dio un tiempo para hacerlo. Sin serruchar el piso al predecesor. Después. También es lo mismo al contrario. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos en las iglesias si los que están liderando, pastores, comisioneros, evangelistas, o como se llame, o líder, supiera el tiempo de dar un paso al costado y dejar que las nuevas generaciones tomen ese lugar? Saber los tiempos de Dios es sumamente importante, o para empezar o para dejar un ministerio. Jesús sabía que cuando era el tiempo de irse, porque hasta que Él no se fuera de este mundo, el Espíritu Santo no vendría. Te lo digo simple. Hasta que no terminara el ministerio de Jesús en la tierra, no comenzaba el ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Hasta que no viniera el Espíritu Santo, no comenzaría el ministerio de los apóstoles. Los tiempos perfectos de Dios. En San Juan 16, 4 al 7, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Es para que sea un poquito más claro nomás. Nueva Traducción Viviente. Dice así: les digo estas cosas ahora, también habla de tiempos, para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes, porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora les digo esto. Y miren el 5, ahora voy a aquel que me envió. Jesús sabe que está hablando de tiempos. Ahora les puedo hablar, antes no. Ahora voy a aquel que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, y si no me fuere el Consolador o el abogado defensor, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré. Jesús le está diciendo clarito, mire, mi tiempo se está terminando. Pero es mejor para ustedes, dice, porque si me voy, dijo Jesús, va a venir el Espíritu Santo. Les voy a enviar otro consolador, otro ayudador, el Espíritu Santo. Los tiempos. Así que Jesús le estaba diciendo, mi tiempo se está terminando, viene el tiempo del Espíritu Santo. Viene el tiempo después de los apóstoles que van a ir a predicar
por los lugares que yo no puedo, porque físicamente estaba limitado a un lugar. También Jesús murió en el tiempo perfecto de Dios. Y veamos algunos versículos. Yo pedí a algunos hermanos que me ayuden a leer para que ustedes vean que Jesús no murió cualquier momento, sino en el tiempo perfecto de Dios. Hechos 2:23. Uno lo lee rápido y no habla de tiempo, pero cuando uno profundiza un poco, el determinado consejo de Dios, el determinado tiempo de Dios para que Él fuera crucificado, sepultado y resucite al tercer día. Imagínense si fuera en este tiempo. Millones de cámaras filmando la tumba. Todos los canales, segundo a segundo, mirando la tumba. Dios en su plan dijo, no, va a ser diferente. Van a tener que creer por fe, no por vista. No por lo que vean grabado, sino por fe de que lo que se dijo es verdad. Que los testigos que vieron hablaron verdad y no mintieron. Juan 19:30, otra vez habla de tiempos. Ya terminé todo lo que tenía que hacer, consumado es, entregó su espíritu. No peleó más. No dijo, Dios, dame sanidad, libérame de esto, ayúdame, hice tu obra, ayudé a un montón de gente y ahora, ayúdame. No, entregó su espíritu, se terminó su tiempo. Otro versículo, 1 Pedro 19:20. Predestinado con el tiempo perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, ya estaba el plan de Jesucristo. Pero manifestado en esos tiempos, en los postreros tiempos. Por eso nosotros vivimos en los postreros tiempos, en los tiempos cercanos al fin. ¿Cuándo es la hora exacta? Solo Dios lo sabe. Pero en los postreros tiempos vino el tiempo de la gracia de Jesucristo. Un versículo más, Romanos 5:6. Cristo, aunque éramos débiles, no creíamos, pero a su tiempo, qué lindo que no dice a nuestro tiempo, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió. En el tiempo perfecto de Dios. Y ahora sí, uno más, si no el hermano va a quedar sin leer. Y el hermano Agustín, Efesios 1, 9 y 10. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios hizo eso. En los tiempos de Dios, cuando Él lo pensó, en la Nueva Traducción Viviente dice, el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. A su debido tiempo. El plan es este y el tiempo es este. A su debido tiempo. El cumplimiento de los tiempos, haciendo referencia clara a todos estos versículos a que la muerte de Jesús no fue un accidente. Si bien hubo personas malas que ejecutaron eso en el plan, en lo que Dios había predestinado, en lo que Dios había pensado y en el tiempo, estaban cumpliendo indirectamente por la maldad de sus corazones el plan de Dios. No podemos decir que esa gente era buena que mató a Jesús y lo crucificó. Pero Dios usa aún a los de corazón malvado para cumplir sus propósitos y sus tiempos. ¿Se entiende? Dios puede usar a cualquiera. Por eso que Dios nos use no es ninguna garantía de nada. Lo que nos garantiza es que Dios nos apruebe. Y le doy un detalle.
En los tiempos de Jesús, Dios aprobó una sola persona. Se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después Jesús aprobó a Juan el Bautista. Dijo: no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Pero todos estos versículos nos hablan de que en el tiempo justo, en el tiempo perfecto, Jesús murió. Y para ir cerrando y no ser muy largo, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Dios hizo todas las cosas hermosas en su tiempo. Jesús, el arca de salvación de estos tiempos, todavía está abierta para que todo aquel que cree reciba salvación y vida eterna. Jesús, para ser el Mesías, cumplió todos los tiempos perfectos de Dios. Nació en el tiempo perfecto, comenzó y terminó su ministerio terrenal en el tiempo perfecto de Dios, fue crucificado, resucitado, ascendió a los cielos en el tiempo perfecto de Dios. Y los cristianos creemos que Jesús volverá en el tiempo perfecto de Dios. Y por eso en las iglesias muchas veces se dice: Maranata, el Señor viene. No en nuestros tiempos, cuando en el reloj de Dios diga es el tiempo de volver, Él volverá. Maranata. Y si Él cumplió todo lo anterior, va a cumplir esto último. Y si Él lo cumplió en el tiempo perfecto de Dios, también en el tiempo perfecto va a volver. Tenemos muchos más ejemplos en la Biblia, pero con estos son suficientes para esta noche. El otro domingo seguimos. Pero en especial yo les animo a que ustedes miren a Cristo. Cómo Él hasta en los detalles de los tiempos Él lo cumplió. No solo cumplió la voluntad de Dios, sino que la cumplió en el tiempo de Dios. No solo cumplió la voluntad, que cumplió todo, pero también lo hizo en el tiempo perfecto de Dios. Y todo es hermoso, es de bendición, de gran bendición, es lo mejor en el tiempo de Dios. Así que cierro animándoles, queridos hermanos, a que caminemos en la palabra de Dios, pero también en los tiempos perfectos de Dios. Amén. Dios les bendiga.